Muchas gracias, señor presidente. Este decreto es supremamente importante porque es el que define las modificaciones, los mecanismos de modificación a la estructura del sistema de salud y su adecuación para el manejo de la pandemia. Nosotros tenemos obviamente un sistema de salud con unos procedimientos muy estrictos que se han madurado durante los pasados 30 años, pero necesitamos adaptarlo, darle agilidad y darle la posibilidad real de responder. Y esto incluye temas tan importantes como en la prestación, por ejemplo, abrir la posibilidad de que se pueda prestar servicios en instituciones que no son necesariamente de salud. Y hemos visto en otros países, por ejemplo, que hoteles tienen que ser habilitados, hospitales de campaña, pero nosotros tenemos un sistema de habilitación que garantiza la calidad. Es necesario que este sistema se flexibilice para poder hacer la atención fuera de nuestros hospitales o en áreas de los hospitales en los cuales no estuvieron diseñadas inicialmente para estos servicios. Todo esto es para responder a un número potencialmente muy grande de personas que pudieran estar demandando los servicios de salud. Entonces, ese es como el primer punto realmente crítico y relevante. Segundo, tenemos un sistema que tiene diferentes EPS, IPS, cada uno actúa por su lado. Y en un ámbito de tener que responder a una pandemia colombiana, y señor presidente, es necesario que el sistema esté respondiendo de manera unificada. No podríamos aceptar de ninguna manera que quien esté en una EPS tenga prelación sobre otra persona, por ejemplo, en el acceso a una unidad de cuidado intensivo. Colombia y, señor presidente, su gobierno ha sido el gobierno de la equidad, ha sido elemento sustancial dentro de la estructura, pero además, desde el sistema de salud tenemos que ser absolutamente equitativos. Entonces, por ejemplo, se posibilita en este caso que los centros reguladores de urgencia, que son las unidades que comandan las urgencias en las ciudades, sean quienes tengan la capacidad de inventariar, seguir en tiempo real, asignar las camas de las unidades de cuidado intensivo, de manera que aseguremos que un colombiano, independientemente de su estrato social, de su origen, de su condición, tenga la misma oportunidad de acceder a una unidad de cuidado intensivo, una unidad de cuidado intermedio que otro colombiano. Y no puede haber ninguna diferenciación y el sistema debe responder. Por eso es tan importante esta serie de definiciones. Se autoriza también las transferencias del Ministerio de Salud hacia los hospitales para facilitar la operación. Y un tema que usted mencionaba, presidente, muy relevante es el tema de telesalud. La telesalud es esa medicina que ya hoy en día se puede dar por medios electrónicos, a través de una pantalla, a través de un audio. Y ahí teníamos unas limitaciones importantes para poder dar telemedicina. El decreto nos posibilita que con la capacidad de audio y video suficiente podamos tomar el paciente, el médico pueda diagnosticar o la enfermera puedan diagnosticar a su paciente desde su domicilio, desde su consultorio, e incluso pueda el médico prescribir una fórmula médica a través de medio electrónico. Esto tiene dos ventajas grandísimas. Por un lado, ayuda a que mantengamos el confinamiento obligatorio de personas mayores de 70 años, personas con síndromes que generan mayor riesgo para personas con COVID, que son los que nos aportan la mayor mortalidad, los tengamos aislados y puedan desde su casa de residencia tener la atención médica, pero también nos ayuda a prevenir que los médicos, enfermeras, personal de salud se contagien de personas que eventualmente estén enfermas por COVID-19, dado que los pueden tratar a través de medios electrónicos donde se genera un distanciamiento físico. En talento humano, pues el artículo 9 que generó controversia, hoy nos reunimos con cuatro gremios, los gremios más relevantes en temas de cantidad de personas asociadas para la atención. Estuvimos hablando con esos cuatro gremios, el doctor Sergio Izaza, el doctor Roberto Vaquero, la doctora Lina Triana y el doctor presidente de la Federación Sindical, y con ellos acordamos. Se les explicó las condiciones del protocolo de este decreto, que es lo que usted dice, presidente, es generar un alistamiento, que estemos listos como sector salud, y la eventualidad de tener que, en una situación extrema, ya definitivamente de urgencia, en la que
el sistema de salud no tenga capacidad de respuesta, poder utilizar de manera escalonada los recursos que permitan atender a la población colombiana. Nosotros tenemos como médicos y como trabajadores de la salud asegurar que en una eventualidad donde no tengamos la disponibilidad de personas suficientes para atender un volumen muy grande de personas, podamos de alguna manera organizarnos de manera que podamos atender a los pacientes. Esto es Fernando, obviamente una eventualidad extrema. Yo creo, ministro, que sobre eso también es importante que los colombianos entiendan por qué ese alistamiento. Y lo hemos visto en muchos lugares del mundo. Hemos visto que en Europa, hemos visto que en Estados Unidos, en muchos lugares ha sucedido. Aquí tenemos que prepararnos para el máximo nivel de estrés posible sobre el sistema de salud, y eso implica para nosotros aumentar la capacidad de unidades de cuidado intensivo, extender la capacidad de las unidades de cuidado intermedio, ampliar la capacidad, tener esquemas semihospitalarios como el de Corferias, el Hotel Tequendama y otras facilidades, y por supuesto que tengamos todos los niveles posibles de atención con el personal de la salud. Ese es el sentido de la medida, y yo espero que todos los colombianos, que ustedes en sus casas la puedan entender. Continúe, ministro. Sí, presidente, y eso, llevar los servicios a un hospital de campaña, a hoteles, implica expandir de manera muy grande, de manera crítica, la disponibilidad también de talento humano. Esto es obviamente lo que llamamos la fase crítica, de la cuarta fase o fase crítica, que esperamos, ojalá no pudiéramos llegar a eso, confiemos en Dios que no tengamos que llegar allá, pero tenemos que prepararnos para la eventualidad. Siempre hemos dicho al presidente, nuestra política ha sido trabajar en lo que estamos, pero prepararnos para lo peor, porque no puede haber una situación más crítica que no estar preparado para el peor de los escenarios de epidemia. Y eso fue lo que hoy conversamos con los médicos. Probablemente reconocimos que de pronto algunos elementos de la redacción del artículo no fueron necesariamente los más afortunados, pero, presidente, encontramos esa disponibilidad de nuestros médicos y de nuestros profesionales de la salud para entender la situación y para juntos ponernos un plan para trabajar en la reglamentación, una reglamentación que nos deje satisfechos a todos, que permita que nuestro sistema podamos darle una seguridad a nuestros ciudadanos y que los médicos se sientan tranquilos que solo en un caso, una eventualidad de este tipo, mientras no exista eso, podrán desempeñar sus funciones dentro del funcionamiento regular del sistema, que es lo que esperamos todos. Otros temas y yo quiero finalmente agradecer, yo creo que la verdad la disponibilidad que encontré en todos ellos ha sido muy grande, y hay otras entidades que me han llamado, la Academia Colombiana de Medicina, a decir, mire, aquí estamos, nosotros como profesionales de la salud estamos con nuestra ciudadanía, y eso es para nosotros muy gratificante. Aquí no hay bandos, aquí lo que hay son personas, profesionales, gente de la salud trabajando por su ciudadanía. Y eso es el mensaje que yo sentí hoy, presidente, y que agradezco inmensamente de todos los que nos han acompañado, tanto en la reunión como otras asociaciones que se han manifestado de manera virtual. Otros temas en talento humano que son relevantes, son muchos, pero quisiera no pasar a algunos más. Hay unos capacidad de que los prestadores de servicios de salud tengan que hacer entrenamientos específicos para el manejo de COVID. También tendríamos obviamente la opción de una prima, una bonificación adicional para los funcionarios que estén trabajando en el tema de COVID, que no solo cubre a quienes están en el frente hospitalario, sino también a aquellos que hacen el trabajo epidemiológico, ese trabajo de campo, de estar todos los días trabajando por contactos y también exponiéndose de esa forma a los riesgos. Y un tema muy importante que se ha trabajado con el Ministerio del Trabajo, la declaración de la afectación por COVID como enfermedad profesional para los trabajadores de la salud. Esto es un tema absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque reconoce que esta es una enfermedad que puede afectar en primera línea a los trabajadores de la salud, que no tienen que hacer todos esos procesos de juntas calificadoras ni nada de eso para hacer tener esa posibilidad, que les facilita temas como que las incapacidades se reconozcan sobre el 100% y que en la eventualidad, Dios mío, lo hemos visto en estos días, el domingo pasado, tristemente, con mis dos colegas, que se genere una muerte, pues ya haya un reconocimiento con solo haber trabajado 6 meses, tener un contrato al menos de 6 meses, ya la posibilidad de tener una pensión sobre el 75% del salario devengado.
Esas son facilidades que nos dan y que nos posibilitan proteger a nuestra población. Temas muy puntuales: compensación para las familias del régimen subsidiado cuando alguno de sus miembros tenga COVID, tenga que irse a un confinamiento, se le va a dar una compensación especial medida en salarios mínimos para estas personas. Y para aquellos que se retrasen en sus cotizaciones en razón a todo el problema laboral que se pueda generar o sean afectados en su capacidad para hacer cotización, el gobierno a través de la ADRES les reconocerá esa cotización para mantenerlos afiliados al régimen subsidiado. Y por último, la declaración de no poder subir los precios de las tecnologías y servicios de salud más allá del monto de la inflación para asegurar que tengamos la mejor disponibilidad de insumos y recursos para el sistema. Sí, presidente, un resultado ya relacionado con la reunión de esta mañana: el ministro del Trabajo expidió esta tarde una resolución bajo la cual asigna a las ARLs también la responsabilidad de cubrir los personas contratadas por OPS que estén afiliadas a las respectivas ARLs. Entonces, digamos que ahí ya había una inquietud sobre el tema de aquellas personas. Pero dígalo de manera sencilla para que las personas que están en la casa que las personas que estén contratados por prestación de servicios también van a estar cobijados. También estar cobijados por su ARL y que tienen que responder por esto. Y ahí también hacemos un llamado muy fuerte a las entidades, a los prestadores de servicios, porque para explicarle a los colombianos, nosotros vamos a invertir específicamente en un presupuesto aparte del presupuesto de salud regular de la UPC, 4.7 billones de pesos en atención exclusiva de pacientes COVID. Y esa plata, ese dinero, incluye todos los insumos, todo el tema médico, tema de soporte de enfermería y demás, pero también los elementos de protección que se deben garantizar para cubrir al paciente con COVID. O sea que allí no puede haber excusa, esos recursos se van a pagar por giro directo y en algunos casos se puede anticipar el pago de los recursos para poder hacer que los hospitales que atienden COVID estén preparados. En el segundo punto, presidente, muy concretamente, el país tiene una autoridad sanitaria, es el Ministerio de Salud. En un evento como este, un evento de afectación total del territorio nacional, con un impacto y un riesgo tan alto sobre la población, no puede haber equívocos de lineamientos dispares que afecten a unas poblaciones de una manera y otra. Los lineamientos sanitarios, los reglamentos sanitarios deben ser unificados, deben ser únicos, deben cubrir todo el territorio nacional, obviamente con su adaptación a condiciones particulares, pero evidentemente no se puede resquebrajar ni fragmentar la autoridad sanitaria. De manera que el decreto 539 lo que busca es específicamente que se respete, se plantee el lineamiento de la autoridad sanitaria para dar a todos los ciudadanos del país la posibilidad de un manejo integral y adecuado de sus riesgos, y obviamente cualquier lineamiento que sea necesario trabajar desde los territorios deba ser coordinado con el Ministerio de Salud, a lo cual estaremos ampliamente abiertos a discusión. Este sería el contexto del decreto 539.